actividad de una semanita más, que ya estamos llegando al final del curso, y la verdad es que nunca pensé yo que iba a tener tantas notas vuestras. Cuando empezamos el curso, una de mis obsesiones era decir, tío, con de tanto hablar en clase y esto, tengo que poner algún tipo ya de examen, que si no es que después me van a reñir. Fíjate que nos iba a decir a nosotros que a partir de esta situación yo iba a poder tener tantísimos criterios, ¿no?, para poder evaluaros, y por supuesto encantado con lo que estáis haciendo. Me estoy cubriendo la espalda porque lo que os voy a pedir esta semana, alguno me va a coger y me va a matar, literalmente. Es una de estas cosas que se te ocurren así en un momento flash, ¿no?, que tú dices, yo, ¿por qué no intenta y los tiras a la piscina a ver qué, ¿no? Vamos a ver. Os voy a poner la actividad, es decir, lo que os vais a encontrar en el archivo al lado. Y os voy a contar un poco lo que me gustaría que hicierais, ¿vale? Que no suponga ningún agobio. Como siempre digo, los trabajos hay que hacerlos disfrutando en la medida de lo posible. Os voy a pedir una redacción de esas libres en las que cada uno escribe en función de lo que considera y piensa. Pero en esa redacción tienen que aparecer escritos los principales conceptos del tema, ¿vale? Entonces voy a poner la imagen que quiero que tengáis presente, voy a desaparecer yo y os voy contando. Estas son las actividades que os vais a encontrar. Os voy a pedir un texto de unas 300 palabras. He aclarado que para hacer el texto no tienes por qué seguir el mismo orden, es decir, los puedes alterar como te dé la gana. Y que el texto puede ser, a lo mejor, un análisis un poco más bien filosófico, pero también te puedes inventar un cuento, si tú quieres, una historia ficticia, ¿vale? Yo voy a optar por hacer un ejemplo, me voy a quedar a medias para no solucionar mucho, por si os puede servir de inspiración a la hora de escribir. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, un texto más bien de tipo filosófico, analítico, dentro de lo que es la asignatura, ¿no?, que ya sabéis que la ética es una rama de la filosofía, pues a lo mejor yo empezaría, empezaría hablando de la ética, ¿no? La ética se define como la forma de ser o el carácter, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene, desde el cual pues se enfrenta a la realidad. Eso determina que cada uno de nosotros tenga una percepción completamente subjetiva de la misma, puesto que en función de nuestras experiencias y nuestras vivencias, pues cada uno de nosotros extrae sus propias conclusiones. Sin embargo, si esto fuera así, sería prácticamente imposible, es decir, si cada uno hiciese lo que le diese la gana en función de un criterio subjetivo, alcanzar nunca un bien común, porque probablemente en ese mundo seríamos más bien egoístas, ¿no?, porque no estaríamos pensando en los demás, sino simplemente en nuestro mundo particular, ¿vale? Y así puedes ir haciendo un texto y los vas ordenando y poniendo en el orden que tú quieras. O bien se te puede ir un poco la pinza, que también estaría divertido, y te puedes inventar una historia ficticia. Os voy a poner yo un ejemplo, yo que sé, un poco así sobre la marcha, ¿vale?, que se me ha ido ocurriendo. Imagínate. Y entonces la historia empieza así. En la ciudad del bien común, todos los habitantes eran absolutamente felices. ¿Cómo lo habían conseguido? Pues porque cada uno de ellos, como seres autónomos que eran, desde que se levantaban hasta que se acostaban, hacían exactamente lo que les daba la gana. Nadie les ponía ninguna norma, porque como no eran tontos, sabían perfectamente que se hacían lo que debían. De esa manera todos los demás habitantes del pueblo pues serían muchísimo más felices. Por ejemplo, Manolo, el granjero, que era una persona dicharachera, que era una persona a la que le gustaba mucho por la tarde ir a las tabernas y charlar con los demás, pues consideraba que lo más importante en esta vida era levantarse a las 5 de la mañana para echar el grano a la gallina, ¿no?, para que pusieran los huevos que luego él vendería a los demás. Claro, a base de hacer eso, él fue descubriendo como que podía, sin necesidad de que existiese ninguna norma y ninguna ley, hacer todo un bien para los demás. De hecho, el granjero, Manolo, pensaba que si le ponían normas pasaría lo contrario, porque muchas veces cuando nos ponen normas lo que nos entran ganas es de hacer justo lo contrario. Y así te puedes inventar la historia que te dé la gana, ¿de acuerdo? A lo mejor resulta que Manolo, el granjero, no, pues llega un momento en el que tiene un problema, y es que se da cuenta de que ve las cosas de una manera distinta a su vecino el panadero, y entonces pues se tienen que poner de acuerdo los dos, y mediante un diálogo pues deciden establecer que hay algunas cosas para las que deberían, después de ponerse de acuerdo, establecer un criterio que fuera un poquito más objetivo, y menos subjetivo, en fin, lo que queráis,
lo montáis como os dé la gana. A mí me encantaría pasarlo bien leyéndolo, y a mí sobre todo me encantaría que vosotros os lo pasarais bien escribiendo. Bueno, un punto de locura en un momento del curso en el que ya habéis demostrado que tenéis una capacidad excelente para ser creativos, dar opiniones, tener criterios propios. Buena suerte, hasta luego.